Sean bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria. Me da mucho gusto que nos acompañen hoy en esta sesión de Aprende en Casa 2 para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Enrique Rodal y en esta ocasión nos acompaña el maestro Cosme Fragoso, quien nos ayudará a comprender los conceptos que revisaremos en esta sesión. Bienvenido, maestro. Gracias, Enrique. Es un placer estar con ustedes en esta ocasión. Les envío un cordial saludo a todas y a todos quienes nos acompañan desde sus hogares. No olviden seguir las indicaciones sanitarias, como usar cubreboca, lavarse constantemente las manos y, si es posible, permanezcan en sus casas para que pronto lleguemos al semáforo verde. Recuerden que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Soy el maestro Cosme Fragoso y en esta ocasión hablaremos sobre cómo algunos conceptos de la física pueden explicar lo que pasa en nuestro cuerpo. El programa de hoy se titula ¿El cuerpo tiene calor o temperatura? Ustedes en casa no olviden tener a la mano su libreta, libro de texto y lápiz o bolígrafo para que puedan anotar las preguntas que se mencionen, así como las ideas principales que identifiquen y las posibles dudas que les surjan durante la sesión. Después podrán consultar otras fuentes confiables de información con las que profundicen más sobre lo que aquí se analice. Pues sí, estamos todas y todos listos. Comencemos. A continuación, retomaremos algunos conceptos como el de calor y el de temperatura, derivados del gran dilema que comúnmente oímos al caminar por la calle en un día soleado. Y es que la gente siempre dice que tiene mucho calor porque el sol está muy fuerte. Es importante recalcar la diferencia entre estas dos definiciones, que de manera cotidiana suelen confundirlas. Para comprenderlas mejor, realicemos el siguiente experimento. Necesitaremos dos recipientes donde se pueda meter una mano sin problema. Un recipiente más grande donde podamos introducir ambas manos al mismo tiempo. Una franela, trapo o toalla pequeña que lo utilizaremos para secarnos. Un termómetro. Agua a diferentes temperaturas. Por ejemplo, a 8 grados centígrados, 25 grados centígrados y la temperatura más elevada que puedan soportar en la mano mayor a 50 grados centígrados. Las temperaturas del agua deberán ser medidas con el termómetro. Comencemos. Como primer paso, en un recipiente A colocaremos el agua con menor temperatura. Después, en otro recipiente B, vamos a verter el agua con una temperatura media. El recipiente debe ser lo suficientemente grande para que quepan nuestras dos manos separadas. Y en el último recipiente C vamos a colocar el agua con mayor temperatura. Al tener ordenados los recipientes como se muestra en la imagen, realizaremos lo siguiente. Colocaremos una mano en el recipiente A y la otra en el recipiente C. Al mismo tiempo, cuenta unos 15 o 20 segundos. Saca ambas manos al mismo tiempo y colócalas en el recipiente B. De manera inmediata. Ahora cuenta unos 10 o 15 segundos y finalmente saca tus manos y sécalas. Sí lo hice bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Ay, Ahora nos secamos las manos. se sintió bastante raro. Sentía como si me caminaran hormigas por las manos. ¿Por qué pasa eso? Justo eso, Quique. Lo que experimentas en estos momentos es el fenómeno llamado calor, es decir, la transferencia de energía de un cuerpo a otro, mejor conocido como la ley cero de la termodinámica, la cual nos indica que un cuerpo con mayor temperatura le transferirá energía al de menor temperatura. Por eso sientes las hormigas entre tus manos, porque la energía está viajando de un sistema a otro. Esto es bastante interesante. Entonces el calor no es lo mismo que la temperatura, ¿cierto? Así es, son definiciones totalmente distintas. Como ya lo mencionamos, el calor es energía que se puede transmitir y se manifiesta por el aumento de la temperatura en alguna sustancia. Por otro lado, la temperatura se puede medir con ayuda de un termómetro, que aquí lo tenemos. Pero, ¿qué es lo que mide ese termómetro?
El termómetro nos ayuda a medir la energía cinética interna de las sustancias, es decir, es una magnitud escalar que mide el movimiento de las partículas que conforman la sustancia, donde debemos aclarar que a mayor movimiento existe mayor temperatura y a menor movimiento la temperatura es menor. Eso es genial, pero se supone que al ser una magnitud, debería tener una unidad de medida, ¿o me equivoco? En efecto, Quique, al ser una magnitud, tiene no una, sino varias unidades de medida. En el sistema internacional, su unidad de medida es conocida como Kelvin y se representa con una K mayúscula. En casi todos los países del planeta se utilizan los grados Celsius, representado por un pequeño círculo que hace alusión a la palabra grados, y una letra C mayúscula que se refiere a Celsius. Y en algunas regiones se utilizan grados Fahrenheit. Para comprender mejor la diferencia entre calor y temperatura, veamos el siguiente video. Nos informan que el día de hoy, en la región sur de nuestro país, estará muy caluroso, mientras que en el norte hará tanto frío que los pobladores tendrán que ponerse suéteres y chamarras porque la temperatura alcanzará apenas los 3 grados centígrados. En otro orden de ideas, se nos ha informado que a través de los lugares... A veces escuchamos sobre la temperatura que habrá durante el día, o que en cierta región hará mucho calor, pero ¿es lo mismo calor que temperatura? Veamos la siguiente experiencia. En estos 3 vasos agregamos agua hasta la mitad. En este vaso tenemos agua a 5 grados. Calentamos el segundo de ellos hasta 40 grados Celsius y el tercero a 80. Agregamos a cada uno un poco de colorante. Observemos con detenimiento qué es lo que sucede ahora. ¿Cómo se comporta el colorante en el agua? Podríamos simular lo que ocurre en los vasos. ¿Qué representa el agua y qué el colorante? ¿Qué relación tiene la dispersión de las canicas azules con la intensidad del movimiento de las blancas? ¿Qué relación tiene la dispersión de la tinta con la temperatura del agua? Las moléculas de un líquido se mueven relativamente muy poco. Sin embargo, al aumentar la temperatura, se mueven más rápido. Dicho de otra forma, adquieren más energía cinética. Pero, ¿cómo hacemos para aumentar la temperatura? ¿Qué le agregamos? Ahora, ¿podrían explicar qué sucede cuando se calienta un líquido que está a baja temperatura utilizando otro líquido para ello? ¿Por qué ocurre esto? ¡Exacto! Esto ocurre porque la energía cinética de las moléculas del cuerpo que está a mayor temperatura, en este caso el agua, se transfiere a las moléculas del cuerpo de menor temperatura, en este caso la leche. A esta energía transferida se le llama calor. El calor cedido por el cuerpo caliente provoca un aumento de temperatura en el cuerpo frío. Recordemos que la temperatura es el promedio de la energía cinética de las moléculas de un cuerpo, y calor es la energía que se transfiere entre cuerpos que están a distinta temperatura. El calor no se contiene o guarda en ningún sistema material, por lo que para la física es impreciso decir tener calor,
aunque es una frase muy utilizada cotidianamente. Igualmente, cuando escuches decir que hace mucho calor, es una referencia a que la temperatura del lugar es alta. ¡Fascinante! Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el cuerpo humano? Ahí sí no logro comprender. Muy simple. Alguna vez hemos visitado al médico porque estamos enfermos y uno de los parámetros que toman en cuenta para nuestro diagnóstico es medir la temperatura de nuestro cuerpo con ayuda de un termómetro. La temperatura de un joven o adulto sano debe rondar entre los 36.5 grados centígrados y los 37.2 grados centígrados. Como ya vimos, el cuerpo de un ser humano es homeotermo, lo que significa que el cuerpo mantiene su temperatura corporal dentro de ciertos límites, independientemente de la temperatura ambiental. Los mamíferos y las aves son los dos grandes grupos con mecanismo termorregulador. Tradicionalmente, a los seres homeotermos se les denominaba animales de sangre caliente, por oposición a los de sangre fría. Pero hay consenso entre los científicos para desaconsejar esta nomenclatura, en razón de su vaguedad, ya que los tipos de temperatura corporal no pueden encasillarse simplemente en alguna otra categoría, sino que hay un amplio espectro de mecanismos mediante los cuales el cuerpo mantiene estable la temperatura, siendo los ideales de sangre fría y sangre caliente los extremos de dicha gama. Entonces, cuando nos enfermamos de fiebre es porque se sube la temperatura y rebasa los límites. Correcto. Aunque la fiebre en sí no es una enfermedad, es más una respuesta o señal del cuerpo que está tratando de combatir una enfermedad o infección, por ejemplo, una infección en el estómago o en las vías respiratorias. Es por ello que nuestro cuerpo eleva nuestra temperatura, avisándonos de un posible virus o infección. Uno de los parámetros importantes para los médicos es revisar si superamos los límites establecidos para la temperatura y detectar la enfermedad. Eso sí que es bastante interesante. Si eso pasa al elevarse la temperatura, entonces, ¿qué pasa en el momento en que la temperatura de nuestro cuerpo desciende? Gran pregunta. Al descender la temperatura del cuerpo se le denomina hipotermia y este es un proceso que afecta la funcionalidad de todos nuestros órganos. Entre los más importantes que afecta son los pulmones y el corazón. Igual afecta a nuestro sistema nervioso central, que no solo se encarga de percibir y responder a lo que sucede a nuestro alrededor, lo que conocemos como reflejos. También es el encargado de enviar y recibir mensajes entre el cerebro y el resto de nuestro cuerpo. Interesante, maestro. ¿Y qué nos puede decir de la temperatura al realizar alguna actividad física? Porque, como sabemos, al realizar mucho movimiento se genera energía térmica que nos afecta directamente al proceso de homeotermia. Como ya sabemos, el cuerpo intenta mantener de manera constante el valor de su temperatura, pero cambia al realizar alguna actividad física como correr o hacer algunas sentadillas. Vamos, acompáñame, Enrique. ¿Podrás trotar en tu lugar por un momento? Sí, claro. En nuestro interior la sangre comienza a irrigarse, por lo que los vasos sanguíneos se dilatan, enviando energía calorífica a nuestro exterior por medio del proceso de radiación. Es decir, la transmisión de esa energía generada por las células al resto de nuestro cuerpo. Por esta razón, podríamos pensar que el cuerpo eleva su temperatura, pero no es así. Al realizar cualquier actividad física, comenzamos a sudar, contrarrestando ese aumento de energía térmica en el cuerpo. Enrique, puedes detenerte. ¡Ay, no! ¡Qué calor! ¿O hacía más frío o subió mi temperatura? En efecto, ha cambiado tu energía térmica. Para comprenderlo mejor, realizaremos el siguiente experimento. Necesitaremos los siguientes materiales: una botella limpia y vacía con tapa, una hielera o un recipiente lleno de hielos,
La botella está vacía a simple vista, pues no se percibe nada en su interior. Sin embargo, sabemos que tiene aire. Cerraremos bien la botella con su tapa rosca para evitar que algo entre a ella. Observemos a detalle la forma que tiene. Antes de meterla en la hielera o con el recipiente con hielo. Colocaremos la botella dentro del recipiente con hielo, esperaremos un momento y observaremos si la botella tiene algún cambio al sacarla. Vamos a observar. Pero, ¿qué sucedió aquí? La botella se desinfló, maestro. Así es, Enrique. La botella ha cambiado su forma. Ahora esperemos unos segundos y verás cómo la botella regresa a su estado original. Esto sucede porque las moléculas del aire tienen movimiento y por lo tanto una velocidad. La velocidad promedio de todas estas partículas la podemos medir con ayuda de un termómetro. Al tener mayor movimiento o mayor temperatura, necesitan de un mayor espacio para moverse de manera libre. Por ello, la botella queda inflada. Por lo tanto, al introducir la botella al congelador, desciende su temperatura, lo que nos indica que la velocidad de las moléculas disminuye y al mismo tiempo se reduce el espacio donde las moléculas se mueven, por lo que modifica su forma. Mire, maestro, se volvió a inflar. Eso es porque la temperatura del ambiente le transmitió energía y las moléculas del aire en su interior obtuvieron una mayor velocidad, necesitando de un espacio mayor para desplazarse. Eso nos indica que su temperatura aumentó. Perfecto, Enrique. Veo que te ha quedado claro, pero ¿qué crees? Ese fenómeno sucede también en nuestro cuerpo. Pues al realizar una actividad física, las células necesitan de un mayor espacio para moverse y toda esa energía se transmite a nuestro cuerpo, aumentando la temperatura. Sin embargo, como ya lo mencionamos, contrarresta el aumento de la temperatura en el momento que empezamos a sudar. Todo esto definido en la ley. En la ley cero de la termodinámica, que nos indica la transferencia de energía entre dos sustancias, cuerpos o sistemas a diferentes temperaturas, siempre viajando del cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura hasta alcanzar el equilibrio térmico. Es decir, hasta que los dos cuerpos lleguen a la misma temperatura. Muy bien, Enrique. Ya casi para terminar, veamos el siguiente video, donde nos muestran más información sobre cómo nuestro cuerpo reacciona cuando hay un aumento o disminución de temperatura. Nuestro cuerpo es homeotermo, pues tiene la capacidad de mantener su temperatura sin importar las variaciones de la temperatura ambiental. La temperatura es una magnitud física que nos permite saber qué tan caliente o frío está un cuerpo. Se mide con un termómetro y su unidad en el sistema internacional es el Kelvin, pero también se puede medir en grados Fahrenheit o en grados Celsius, conocidos como grados centígrados. En los seres humanos, la temperatura en condiciones normales va de los 36.5 a los 37.2 grados centígrados y mantenerla dentro de estos valores es vital para nuestro organismo. La homeostasis es el conjunto de procesos que llevan a cabo los sistemas de nuestro cuerpo y que lo mantienen en equilibrio. Y en caso de una anomalía, se integran y coordinan respuestas fisiológicas para restaurar las condiciones basales óptimas. Funciona de la siguiente manera. Por todo nuestro cuerpo tenemos receptores sensoriales o sensores, es decir, unas células especializadas que monitorean de forma permanente una variable, como puede ser la temperatura o el pH. Cuando un estímulo provoca una alteración, a través del sistema nervioso, los sensores envían un mensaje al centro de control, es decir, el cerebro, el cual coordina e integra los mecanismos de respuesta y envía el mensaje al efector, es decir, al órgano que realiza la respuesta.
Conforme se consolida la homeostasis, los sensores disminuyen la frecuencia de sus señales hacia el cerebro, y este envía mensajes que provocan que los efectores suspendan o aminoren su actividad. En el caso del control de la temperatura, los receptores térmicos son los que detectan las variaciones de calor y frío al interior y exterior del organismo. Existen receptores cutáneos que se ubican en la superficie de la piel y responden principalmente a las variaciones ambientales de temperatura. Y receptores centrales, que están al interior de diferentes órganos y en el sistema nervioso central, y se activan con las variaciones de temperatura en la sangre que los irriga. Ante las variaciones de temperatura, nuestro cuerpo muestra diversas reacciones fisiológicas y de conducta. Por ejemplo, ante la elevación de la temperatura, como reacciones fisiológicas, se dilatan los vasos sanguíneos, lo cual transmite el calor al exterior mediante radiación. Y también se produce sudor que al evaporarse enfría nuestro cuerpo. Y ante el descenso de temperatura, se genera calor a través de la contracción muscular intensa, comúnmente llamada escalofrío, así como a través de la piloerección o piel de gallina, pues el pelo erizado es un aislante térmico. Ahora bien, entre las reacciones de conducta, destaca el vestir con ropa delgada y holgada, o usar aire acondicionado cuando tenemos calor, y abrigarnos cuando sentimos frío. El flujo de sangre en el cuerpo o flujo sanguíneo también juega un papel importante en la termorregulación, ya que contribuye a que el calor corporal se pierda o se conserve. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, nuestros vasos sanguíneos se dilatan. Nuestro flujo sanguíneo aumenta, después nuestra sangre pasa por músculos y aumenta su temperatura. De esta manera, el calor corporal vuelve a su nivel adecuado. La temperatura corporal es un indicador de la salud y su aumento o disminución revela la falta de autorregulación, por lo tanto la presencia de alguna alteración. La fiebre es una respuesta fisiológica que activa el sistema inmunitario y sus mecanismos de defensa ante organismos patógenos. Cuando la presentamos, nuestra temperatura corporal se eleva más allá de los 37.5 grados centígrados. La hipertermia, o acumulación de calor en el organismo, es el resultado de un golpe de calor, el cual se produce tras nuestra exposición prolongada a elevadas temperaturas ambientales. Y la hipotermia es la disminución de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados centígrados. Puede ocasionarse por el descenso de la temperatura ambiental, por la inmersión en agua fría o por la exposición a corrientes de aire frío. Siempre debemos de tener un termómetro en casa, ya que nos ayuda a conocer nuestra temperatura corporal. Y de esta manera nos ayuda a prevenir condiciones de malestar y a tomar decisiones apropiadas para el cuidado de nuestra salud. Veo que quedó muy claro. Ahora debemos resaltar que el cuerpo humano no tiene calor, sino temperatura. Y es muy importante detectar si aumenta, pues es señal de que hay un virus o infección en nuestro cuerpo. De esa forma se pueden prevenir enfermedades graves. También detectar si disminuye, pues nos puede perjudicar los órganos vitales. Sobre todo afecta reacciones, respuestas o reflejos a las diversas situaciones que nos presenta el exterior. Es decir, afecta al sistema nervioso central. No olviden que el frío no existe, pues es la ausencia de calor o la temperatura baja, es decir, pérdida de energía térmica. Para terminar, les invitamos a que se reúnan con su familia y comenten sobre cómo los conceptos de física, temperatura y calor se usan en el lenguaje común al hablar del funcionamiento de nuestro cuerpo. Además, si desean profundizar en el tema o resolver dudas, revisen su libro de texto o recurran a fuentes de información confiables. Maestro Cosme, le agradecemos su participación en esta sesión y a todas y todos los estudiantes que nos acompañaron, les invitamos a que sigan los contenidos de Aprende en Casa 2. ¡Hasta luego!